Quando quiser. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e nessa oportunidade eu trago meu querido professor Fernando Fita, professor que é espanhol, trabalha na Universidade de Valência, é árbitro também sindical na Espanha e que vem conversar um pouquinho conosco sobre como está sendo trabalhado, né, a questão da pandemia do Covid-19 no direito laboral espanhol. Fernando, te agradeço por demais a participação aqui. Esses debates, especialmente, né, intercontinentais, são extremamente importantes. Os nossos alunos conseguem ter uma visão mais ampla do que vem acontecendo e como o direito laboral é tratado no mundo, né? E isso nos enche de alegria aqui, no sentido de poder contar contigo e com a tua participação, né? Te agradeço deveras esse momento. Eu que agradeço esta oportunidade, verdadeiramente, porque sempre fica um prazer de compartilhar estes momentos, estas opiniões entre todos. Eu prefiro comunicarme en castellano, porque el portuñol mío todavía deja mucho que desear. Y bueno, el tema creo que se puede seguir perfectamente en un español relajado y pausado, ¿no? Bueno, la crisis del COVID-19 en España está siendo afrontada como en tantos otros países en el mundo. No unánimemente, pero sí en muchos de ellos, por lo menos en el continente europeo. La gran preocupación ante estas crisis, que inicialmente ha sido una crisis sanitaria, y que evidentemente tiene repercusiones económicas, pues bien, en esta crisis sanitaria la principal preocupación ha sido el empleo. Han sido los ciudadanos afectados por la situación y por las medidas adoptadas por el gobierno para intentar frenar la pandemia. Esas medidas básicamente han sido dirigidas a mantener el empleo de las personas y, por otra parte, a dotarles de algún mecanismo, de algún sustento para poder sobrevivir estos 2, 3, 4 meses, quién sabe el tiempo que estaremos en esta situación. Sí. Eso va a conllevar muchísimo gasto del Estado y, por supuesto, va a tener consecuencias económicas muy serias. Sim. Fernando, tal qual o Brasil e a Espanha antes até, se viu assolada por um volume bastante significativo de mortos e uma necessidade, num segundo momento, procurou manter, né, as atividades laborais pelo maior período possível e a partir desses dados abruptos, né, da aceleração da mortandade e da transmissão do vírus, uma necessidade, então, de um desenvolvimento de quarentena efetiva. Eu te pergunto o seguinte, nesse papel do Estado para paralisar temporariamente essas atividades, teve uma atuação sindical acompanhando ou o Estado espanhol, assim como aqui no Brasil, tomou de plano as medidas, né, e deixou para um segundo plano uma participação sindical nessa estrutura? Sí, las medidas fueron adoptadas unilateralmente por el Estado. Se decretó el estado de alarma, se redujeron las competencias de las autonomías y fue el Estado central el que adoptó decisiones sin participación sindical. Recientemente, la semana pasada, se adoptó el primer acuerdo tripartito entre sindicatos, patronal y gobierno para ver la pospandemia. Pero mientras ha durado la pandemia, ha sido el Estado el que ha decidido de forma unilateral, mediante decretos de urgencia, ha sido el que ha ido estableciendo las pautas a seguir. Es verdad que ha habido presión por parte de ciertos colectivos para que se tengan en cuenta sus necesidades. Son muchas, lógicamente. Los empresarios queriendo reabrir, ciertos colectivos de trabajadores reclamando atención. En definitiva, ha habido esa interacción no formalizada, pero ha sido el Estado el que adoptó las medidas. Ok.
E essa adoção de medidas, ela tem um prazo certo ou ela é por tempo indeterminado nessa estruturação? Bueno, esa es una de los debates que se han abierto recientemente. Es el relativo a si las medidas han sido pasajeras o están ahí para permanecer en el tiempo. Inicialmente se trata de medidas temporales. Todas las medidas tienen una previsión temporal, pero no cabe duda de que algunas de las soluciones que se han ido aportando tienen vocación de permanencia. Se quiere aprobar en estos días, seguramente esta semana, un ingreso mínimo vital, una renta de subsistencia. Esa renta de subsistencia, en principio, estaría diseñada para esta situación de emergencia, pero claramente tiene vocación de permanencia, sin duda. Si permanecerá o no, pues será una cuestión a valorar, a ver en el futuro. Sim, nós estamos vivenciando um momento extremamente delicado, né, Fernando, onde as relações laborais e também a economia do Estado estão em xeque, né? A manutenção de eventuais medidas de quarentena geram um prejuízo econômico imediato, mas a abertura dos mercados pode gerar a perda da vida em volumes muito maiores. Então, realmente estamos numa estrutura de cheque para esses dois sistemas, né? E aí, a minha pergunta, ela é muito associada justamente a essa questão da segurança social, né? Enfim, essas medidas que estão sendo aplicadas na Espanha, o que vem sendo criado para esse momento, e que nós tivemos aqui também no tocante ao Brasil, aparentemente tem uma característica de temporariedade. E eu te pergunto o seguinte, no direito brasileiro, nós temos uma distinção entre previdência e assistência social. A nossa assistência social seria ofertada exclusivamente para o necessitado, aquele que está numa condição de miserabilidade. Para o remanescente, previdência. Nesse momento da pandemia, a assistência acabou abarcando um volume muito maior de pessoas pela necessidade econômica, mas para nós essa premissa tende a ser temporária, né? Na Espanha, nós temos assistência e previdência, ou a questão das pensões divididas, distribuídas em espaços distintos también. Sí, sí. Bueno, de hecho, se habla de dos sistemas o de dos institutos distintos, el de la seguridad social y el de la protección social. En la seguridad social, básicamente, se estaría centrando en todas aquellas medidas de carácter contributivo, donde la persona trabajadora contribuye al mantenimiento del sistema. Pensiones de jubilación, de desempleo, etc. Por otra parte, están aquellas medidas asistenciales, aquellas que no dependen ya de haber efectuado un ingreso previo a la seguridad social, sino que es el Estado asistencial el que otorga una protección. Es esa mezcla entre el modelo de Bismarck y el Beveridge que de alguna manera vienen a confluir en un mismo território. Certo. Um momento delicado, inclusive, para a manutenção desses sistemas no formato que os conhecemos, né? Já que a própria estrutura que dá o colchão para a segurança social é justamente o trabalho, né? E que a partir de agora passa a ter uma condição delicada, nós não sabemos de fato como isso vai se portar no período pós-pandemia, né? Temos uma realidade atual que esperamos que não seja mantida, mas também não, pelo menos no Brasil, não se acredita que a gente consiga retornar ao normal de antes, né? Passamos a ter um novo normal presente. Es que es así, o sea, si ya antes estaba el derecho del trabajo influido por muchos factores motivadores, generadores de cambio, ahora mucho más. Simplemente baste pensar con las tecnologías y el teletrabajo. Ya había mucha presión sobre el derecho del trabajo a raíz de la introducción de la tecnología. Ahora la tecnología se ha introducido de golpe
y eso ha generado una situación a la que mucha gente no estaba acostumbrada y el derecho tampoco. Entonces se tiene que ir transformando y adaptando a la nueva realidad, que seguramente no va a ser la misma realidad que la vivida hasta antes de la pandemia. Las formas de trabajar, no para todos, obviamente, pero en muchos casos van a cambiar. Certo. E levando em consideração isso, Fernando, para o Fernando, né, fazendo uma avaliação desse momento da pandemia na Espanha, como tu imaginas? Tu acreditas que as medidas foram suficientes, que deveria ter havido alguma outra sistemática de medida, né? Qual é a perspectiva que você desenha para esse momento e para o pós-pandemia? No, la verdad es que a mí no me gustaría estar en la piel del legislador en estos momentos porque se encuentra en una situación muy complicada. Juegan a adivinos, han estado jugando a adivinos sin seguramente tener demasiada información, con lo cual las medidas siempre han ido detrás de la enfermedad. Nunca se han anticipado a la enfermedad, nunca ha habido posibilidad de prevenir. Y si la ha habido, no se ha aprovechado. Quiero decir que la experiencia vida en otros países seguramente no ha dado tiempo a asimilarla para reaccionar a tiempo. Las medidas que se han adoptado, sí, son medidas positivas, pero son medidas deficitarias. Hay mucho más que hacer. Y hay mucho más que hacer porque hay grandes sectores de población que, pese a que en el papel, en la ley, aparecen medidas dirigidas a ellos, todavía no están recibiendo ninguna ayuda. Estoy pensando, por ejemplo, en el colectivo de empleados al servicio del hogar familiar, de domésticas, porque básicamente son mujeres y mujeres inmigrantes. Fue uno de los últimos colectivos respecto de los que se introdujo alguna medida. Esa medida era un subsidio, una ayuda de desempleo. Sin embargo, no lo están cobrando todavía y van a tardar todavía. Estamos hablando ya de 3 meses y mientras que se resuelven los expedientes, otros 2 o 3 más. En total, 5 o 6 meses sin ningún tipo de ayuda. Otro de los colectivos, el del empleo irregular. Las personas que no pueden acreditar tener un trabajo. Esas personas no pueden acceder a ninguna de las ayudas hasta ahora ofertadas, porque esas ayudas van dirigidas a quienes ya tenían trabajo. Por tanto, los que carecen de actividad, los que carecen de trabajo, están sin poder subsistir porque no tienen modo de seguir con su actividad irregular y sin poder optar a ayudas del gobierno. A ese colectivo es al que van dirigidas, o al que se espera que vayan dirigidas, el ingreso mínimo vital. Todavía se está discutiendo sobre el mismo. Entonces van a llegar muy tarde esas ayudas, excesivamente tarde. Hay colectivos que se están autoorganizando, creando cajas de resistencia, que yo diría que son más bien cajas de subsistencia para poder comer en el día a día. Personas que, ya digo, no pueden llevar a cabo su actividad cotidiana que venían haciendo hasta ahora en la economía sumergida, en el empleo irregular, que ahora no lo pueden hacer y que necesitan sobrevivir. Uno de esos colectivos es el de las empleadas domésticas, porque muchas de ellas no fueron nunca formalizadas, no están en el empleo regular. Perdieron el empleo porque los empresarios no querían, tenían por una parte miedo al contagio y por otra parte no podían emitir un certificado diciendo que iban a trabajar a sus casas porque eran trabajadoras irregulares. Con lo cual simplemente dejaron de trabajar y dejaron de ingresar. Y yo creo que una consideración que es interesante realizar es la feminización de esos colectivos. Son colectivos feminizados, feminizados y con gran presencia de inmigrantes. Entonces, creo que es de resaltar cómo las medidas que se están adoptando son medidas positivas, llegan tarde, porque ya digo, van muy por detrás de la realidad,
y tienen impacto de género, porque se están quedando descolgadas las mujeres, básicamente. Essa situação é extremamente importante de ser tratada e aqui no Brasil, eu e mais algumas outras colegas, inclusive já viemos trabalhando esse conceito e observando que também a pandemia ou o Covid-19 no sistema brasileiro prejudica deveras a figura feminina, né? Seja porque, na verdade, nós estamos hoje assoberbadas de atividades no nosso ambiente familiar, né? Assumindo as atividades laborais, a atividade doméstica, de organização da família, a estruturação dos filhos, não raras vezes também atuando, né, na condição de professores para eles, e com um certo descaso, né, vamos colocar assim, do Estado no tocante a essa condição, que é uma condição peculiar, né, da mulher, de um modo geral ainda. Então, tem se percebido, e é interessante que tu coloques isso, que não é um problema exclusivamente brasileiro, né? Acaba sendo pulverizado para os outros países, observando como a posição feminina no mercado de trabalho e também na sua condição social ainda é minimizada, né? Ainda existe uma dificuldade disso. Es así. Mientras comentabas esto, me venían a la cabeza dos informes. Uno de carácter global, diciendo que en el ámbito de la investigación las mujeres están reduciendo sus publicaciones en las revistas científicas, porque seguramente están dedicándose a labores de conciliación. El otro informe, que sí está referido a España, es un informe que demuestra que los hombres han incrementado sus labores domésticas, pero no lo han hecho en la proporción en que esas labores domésticas han crecido. Es decir, que los hombres trabajan más en casa, pero, trabajan más en labores domésticas, pero las mujeres han aumentado mucho más todavía. Es decir, el hecho de que estemos todos en nuestros domicilios implica que todos tenemos que trabajar más, pero sin duda son ellas, sois vosotras, las que estáis trabajando mucho más que nosotros en esa actividad doméstica, ayudando con las tarefas, ¿no? Con las tareas de los menores, ejerciendo de profesores auxiliares de estos niños, en fin, las labores de atención al hogar, de la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Sim, sem dúvida. E, Fernando, para o período pós-pandemia, no sistema brasileiro, isso já é uma circunstância bem desenhada, nós vamos ter um aumento bastante significativo da informalidade laboral, né? E talvez até da ausência total e absoluta de atividade, inclusive informal. Na Espanha, essa também é a visão? La visión en España es una visión muy preocupante, con una reducción de Producto Interior Bruto muy fuerte, una caída muy fuerte del empleo y de la actividad económica y, por tanto, un crecimiento inusitado del desempleo. Existe una grandísima preocupación. En España tenemos la ventaja de estar en una Unión Europea que aporta una cierta ayuda económica. Sin embargo, ya se está viendo cómo somos 27 países en la Unión Europea con visiones muy distintas. Y hay tensiones entre el norte y el sur sobre qué hacer con la gestión económica de la pandemia. La Unión Europea ha aprobado que los estados den ayudas a las empresas. Esto hay que tener que contextualizarlo en el marco de una unión económica y de mercado único, es decir, donde las ayudas de Estado están prohibidas, tienen que estar muy bien justificadas. Pues bien, se han liberalizado, pero claro, van a ser los propios Estados los que inviertan en sus empresas. De este modo, los Estados con mayor capacidad económica van a poder acudir en mejor condición al salvamento de sus empresas. Mientras que los estados ya más afectados, porque su economía no es tan boyante, lo van a tener más difícil. Italia, España, Portugal, Grecia
no tienen recursos. Acabamos de salir de una crisis muy fuerte. La economía está debilitada. Toda la economía está debilitada, pero en algunos países mucho más. Esto quiere decir que seguramente las desigualdades crecerán muchísimo tras la época post-COVID. Las desigualdades entre países y, por supuesto, las desigualdades dentro de cada país. Si no se hace algo, el incremento de la desigualdad va a ser abrumador, va a ser impressionante. Sim. Sim. Bom, Fernando, te agradeço a participação. Foi ótimo conversar contigo. É importante trocarmos essas ideias entre países também, para que nós consigamos ter uma realidade mais concreta, né? E como eu falava agora há pouco em uma outra gravação, isso é essencial para que nós assumamos o nosso papel, né? Que é o papel de sermos questionadores, transformadores e localizarmos aqui as melhores opções. Né? O mundo, com a mais absoluta certeza, vem sofrendo uma dificuldade tremenda. Ela não é específica de um país, nós estamos todos em uma coletividade vivenciando esse mesmo problema, em maior ou menor grau, isso é bem verdade, mas nos exige um novo pensar, né? Uma nova formulação de Estado, uma nova formulação legislativa, para que a gente consiga se reerguer no futuro e se reerguer enquanto sociedade, que eu acho que é o primordial para esse período. Te agradeço, então, essa participação. Eu que agradeço. E deixo esse espaço aberto para sempre que quiseres e puderes, né, podermos trocar novas ideias aí sobre os temas do direito laboral que tanto nos agrada. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado, verdadeiramente. É sempre um prazer trocar ideias assim. Muito obrigado.